Bienvenidos. Nos encontramos trabajando una serie de videos para la implementación de gestión del riesgo en una organización. Yo he clasificado algunas etapas en la gestión del riesgo para facilitar su comprensión. Voy a desarrollar el establecimiento del contexto. María del Pilar Murcia, especialista en administración y gerencia de sistemas de gestión de la calidad, especialista en gerencia. En este establecimiento del contexto, en sí lo que queremos es comprender los datos esenciales de la organización, de tal manera que me permita hacer una excelente planificación para esta gestión del riesgo. Entonces, en esta etapa o en ello, vamos a ver la importancia de comprender y conocer los objetivos de la organización, establecer el alcance y determinar cuáles son los criterios en los cuales yo voy a medir mi gestión de riesgo para facilitar las siguientes etapas de evaluación de los riesgos. No podemos iniciar antes sin conocer cuáles son los libros, textos, normas consultados para el desarrollo de este video. Modelo estándar de control interno MESI, versión 2005. Norma técnica de calidad GP1000, versión 2009. Norma técnica colombiana 5254 de gestión del riesgo. Norma técnica colombiana 31000 gestión de riesgo, versión 2011. Guía de administración del riesgo del DAF, versión 2009. Directrices de gestión del riesgo que complementa la norma técnica colombiana 5254, versión 2006. Esta etapa de contexto yo la he colocado por pasos, de tal manera que usted comprenda cada una de las tareas que se tienen que desarrollar en esta etapa de implementación de la gestión del riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los objetivos de la organización. Recordemos que el riesgo es la oportunidad de que ocurra algo que tendrá impacto sobre los objetivos de nuestra organización. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener claridad cuáles son los aspectos que yo planeé al estructurar los objetivos de mi organización, sean por procesos, sean generales, por planes, por proyectos, pero lo primero que tengo que es tener la claridad y tenerlos a la mano para lograr identificar el establecimiento del contexto y los factores que vamos a desarrollar en esta etapa. Los objetivos de la organización me permiten determinar las actividades que voy a desarrollar en el interior de la organización. Y también estos me van a permitir establecer los criterios de éxito de la organización. Para ello, yo debo cumplir con el logro del objetivo en el momento que hago las respectivas mediciones. Por tanto, puedo determinar aquí también los impactos o las consecuencias de los riesgos que se encuentran comprometidos y estructurados al interior de los objetivos de la organización. Por tanto, es clave. Primer paso, identificar objetivos. Segundo paso, establecer el alcance de las actividades de gestión del riesgo. Esta también es clave, porque este es el parámetro que me va a dar qué aspectos me van a impactar dentro de la organización y a qué le voy a implementar la gestión del riesgo. En este alcance se establecen cuáles son los centros de interés de la organización y lo establece la gerencia. En qué áreas quiere desarrollar la gestión del riesgo y cómo tiene relación en el direccionamiento estratégico o en los objetivos de la organización. Es necesario definirlo y durante el proceso de la implementación de gestión de riesgos se debe estar consultarlo para trabajar en el mismo alineamiento del alcance. En este se definen grados, límites, amplitudes de las actividades que se van a tener en cuenta para gestionar los riesgos. El alcance puede abarcar una parte de ella o toda la organización o unos procesos. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a implementar gestión de riesgos solamente en financiera, entonces voy a apuntar a gestión de
eh, gestión del riesgo financiero, o voy a impactar en seguridad de la información, o voy a impactar en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dependiendo los objetivos que pretende el de la gerencia o qué quiere la gerencia, asimismo voy a implementar los riesgos. El paso 3 es identificar las partes involucradas relevantes. Recordemos que las partes involucradas relevantes o son aquellas partes interesadas, son las que se ven directamente afectadas acorde a las decisiones que toma la empresa. O sea, las tocan, las impactan. Por tanto, se deben de identificar. Pues desde allí yo voy a poder establecer la empresa en qué está en riesgo o cuáles son sus oportunidades latentes con estas personas o empresas que se llaman partes involucradas relevantes. El análisis de estas partes involucradas es muy importante dentro de la gestión del riesgo, pues aquí casi que se encuentran la mayoría de las actividades de la empresa. También en toda planificación se debe determinar, por ejemplo, cuáles son mis clientes, mis partes interesadas, mis partes involucradas, y hace parte también de la implementación. Dentro de ellas puedo encontrar entidades del Estado, como los ministerios, las secretarías, la gerencia, que sería una parte involucrada. Bueno, nosotros tenemos también partes involucradas internas y externas. Entonces, por ejemplo, los empleados de la empresa, que son internos, sus familias, los sindicatos, los clientes, organismos de control del Estado. Si yo hago un impacto ambiental, la comunidad, contratistas, proveedores, empresas financieras, bueno, otras partes involucradas que se puedan ver afectadas afectadas e impactadas o también preocupadas por la organización. En el paso 4, entonces, se establecen los documentos de consulta clave para establecer el contexto. Estos documentos son necesarios consultarlos, pues a mí me van a permitir dar una guía, una orientación, y cuando yo llegue a mi proceso de lluvia de ideas, pues no voy a llegar de una manera subjetiva o improvisar. Simplemente he consultado, vengo con ideas claras para poder levantar el contexto y en un momento dado establecer e identificar mis riesgos. Por ejemplo, los planes estratégicos, los DOFA, legislación vigente, contratos, proyectos, presupuestos, informe normal de organizacional. También, igual como en todos los aspectos del contexto, yo tengo documentos de consulta clave internos y documentos de consulta externos. Entonces, por lo tanto, previo a mi lluvia de ideas, cuando vaya a levantar el establecimiento del contexto y voy a identificar mis riesgos, los tengo que consultar. Entonces, también se puede planear. Todo lo que hemos trabajado se puede establecer un plan de gestión del riesgo o un manual de gestión del riesgo, un protocolo, un procedimiento de gestión del riesgo en la cual yo vaya plasmando todos esos aspectos de planeación. El aspecto 5 o el paso 5 es el establecimiento del contexto interno. Entonces, en ese establecimiento del contexto externo, es una etapa en la cual la organización revisa la relación que tiene con el ambiente externo y también considera las percepciones o las partes involucradas y sus valores, cómo se establecen sus políticas de comunicación o cómo el contexto externo se asegura que las partes involucradas, sus objetivos se tienen en cuenta dentro de la gestión del riesgo y que esas amenazas y oportunidades generadas externamente se realizan de forma adecuada. Entonces, algunos aspectos que yo puedo tener en cuenta es en este alcance, requisitos legales, el alcance del sistema. Puedo también mirar las exigencias, sus tendencias, el ambiente social, cultural, político, financiero en la cual yo me encuentro. Y ahora sí, en el paso 6, establecimiento del contexto interno, que ya sería como la empresa establece al interior de ella metas y objetivos organizacionales, ¿sí? Aquí, si falla la empresa, fallan los logros estratégicos del negocio o el proyecto o de las partes involucradas pero internas, ¿sí?
También tengo que mirar las fortalezas y las debilidades dentro de políticas y metas organizacionales, de tal forma que me ayuden a definir una política. También tengo que mirar metas y objetivos estratégicos, capacidades de recursos, tanto de personas, sistemas, procesos, capital intelectual, la cultura organizacional, entre otros. El paso 7 es el contexto estratégico de riesgos y oportunidades. Entonces, yo ya hice un contexto interno, hice un contexto externo. A partir de allí, entonces yo puedo extraer, ya sea por procesos o por proyectos o por alcances, cuáles son mis factores de riesgo para convertirlos en oportunidades o en riesgo. Por ejemplo, bueno, aquí establecí un ejemplo de una matriz donde puedo establecer el contexto estratégico. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, alcance, gestión estratégica. Entonces coloco todos los factores de riesgo o de oportunidades que tengo al interior de mi empresa. Ya ahí pues relacionado con gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo interno, externo, debilidad y amenaza. Entonces eso se me convierten en riesgos. O tengo interno, externo, fortaleza, oportunidad, se me convertirían en oportunidades. Entonces esa es otra parte clave, porque hacia allá es que yo después voy a identificar y evaluar los riesgos. Y finalmente, mi paso 8 son los criterios de evaluación de gestión del riesgo. Entonces, esos criterios de evaluación son claves para las etapas siguientes de gestión del riesgo. No los puedo dejar de lado. Complejos de determinar, pero se deben definir los criterios para utilizar y para identificar, evaluar y dar importancia a los riesgos. En eso se deben de reflejar los valores, objetos y recursos de la organización. También se pueden encontrar en los requisitos legales o en los requisitos de las partes involucradas, tanto internas como externas, o en los requisitos institucionales. No es necesario establecer todos los criterios, pues es necesario que se establezcan solamente los principales. Los requisitos de la organización también son importantes de evaluar y entre ellos nosotros podemos determinar, ejemplo, la disponibilidad de las instalaciones. Me explico. Entonces, ¿por qué la disponibilidad de las instalaciones? Pues eso me va a minimizar el riesgo de que yo suspenda la elaboración de un producto o de un servicio. Relaciones con la comunidad, entonces recuerden que tenemos que mantener muy buenas relaciones. En cuanto a economía, entonces yo puedo mirar costo-beneficio, rentabilidad, tasa de retorno. En medio ambiente, entonces aquellos impactos ambientales o la solución de posibles problemas al interior de mi empresa que hagan un impacto ambiental. Puedo mirar también la integralidad, entonces la toma de decisiones transparentes, cumplimiento de requisitos legales e institucionales. También puedo mirar la calidad del servicio o del producto. Puedo mirar como un criterio la seguridad. Entonces, como ya controlar, digamos, criterios para darle seguridad al cliente, ¿sí? O la seguridad a la empresa también, depende cómo yo lo vea en desarrollo el criterio. Puedo mirar desarrollo personal, entonces cómo puedo mejorar las habilidades de mis empleados. Puedo mirar pérdidas, ganancias, oportunidades en generar nuevos proyectos, en cumplir proyectos, cumplir metas. Puedo mirar impactos financieros. Puedo mirar, por ejemplo, en los empleados si hay rotación de personal, bajo centismo, habilidades, experiencia, en minimizar riesgos de salud, entre otros. También puedo mirar la imagen y reputación, entonces en el desempeño y apoyo alto de confianza de inversionistas y de pronto nueva contratación. Bueno, todos esos aspectos me van a facilitar que cuando yo vaya a identificar mis riesgos, pues diga, le voy a apuntar a esto, miremos este criterio y desde ahí vamos a sacando cada uno de los elementos que me van a identificar los riesgos o oportunidades de mi empresa. Muchas gracias. Nos veremos en el nuevo video de la etapa 3, identificación de los riesgos.